los mejores cazadores de Luisiana. ¿Ese es mi amigo? Sí. Soy James. ¿Cómo han estado? Amigo, ¿cómo está todo? Disculpen la demora. Nos tomó más tiempo de lo pensado llegar hasta aquí. ¿Esperaron mucho? Bueno, no mucho. Escucho algo. ¿Qué clase de chatarra es esa? Es pie grande en un buggy. Granville. ¡Granville! El soldado Cacún. ¿Qué nos cuentas? Nadie tomó la grúa. ¿Qué cuentas, grandulón? Bueno, saben que tenemos un problema de ratones y les agradezco que hayan venido. Ahora vamos a mi campamento. Es un viaje largo. De allí comenzaremos la cacería. La meta de hoy es atrapar entre 20 y 30 serpientes. ¿Es cierto que las más grandes se pueden vender en $1,400 o $1,500? Hay serpientes de 400 o $500 en el suelo. Será como recoger dinero del suelo. ¿Qué tenemos que hacer? Tomen sus cosas y súbanlas al buggy. Tendremos que ir al campamento y de allí comenzamos, pero eso no es viaje. Bill planeó un trabajo fuerte para el primer día. Atrapar 20 pitones en 24 horas. No es un trabajo fácil en ese ambiente tan caliente. Este sería un buen sitio para hacer una carretera. Los Everglades son muy diferentes a lo que estoy acostumbrado. Es un terreno muy diferente. Esto se está complicando mucho, chicos. ¿Cuánto falta para llegar, Bill? Nos faltan como 2 horas más. Espero que sepas a dónde vamos. Los Everglades es un territorio de casi 12.150 kilómetros cuadrados de humedales y pantanos. Aunque los cocodrilos son la amenaza más extendida, también se encuentran otros predadores como panteras y osos negros. Aquí está, chicos. Cada dulce hogar. Exacto. ¿Ese es el campamento? Así es. Se ve algo rústico. Uno que otro campamento y viejas casas construidas en 1800 están esparcidas en el lugar. Este campamento ha estado aquí más de 100 años. ¿De veras? Fueron construidas por pioneros, camellos, contrabandistas y esclavos. Solía ser usado para destilar whisky casero hace mucho tiempo. Debemos aprovechar la noche. Tenemos 20 serpientes tratando de atraparnos. Ustedes todos, claro, son mías. Recordarán mi campamento. Tengo una zona de comida adicional. Es donde pueden trabajar juntos y traigan a sus demonios. No está bien, nos separaremos un poco, pero de noche tendremos que cazar juntos porque así es muy fácil perderse. Bien, ya estamos en terreno seco. Así es. Él quiere que atrapemos 20 serpientes en un día, pero no estoy seguro de que podamos. Estas bestias son grandes y muy rápidas. Una sola serpiente intentó morderme como 10 veces. Son muy rápidas, es como... son veloces. Con solo un par de horas antes de nuestra escolta, Ross y Sarah comienzan a quedarse sin viento en las orejas. No creo que podamos encontrar otra antes de ahora. ¿Qué es eso? Una serpiente, Dios mío. Sí hay una. Vamos, vamos. Esta es más grande que la anterior. ¿Hacia dónde se fue? ¡Oh! Agarra su cola con cuidado. Ahora arrástrala. Vamos, vamos. ¡Oh!
hazlo. Muy bien, muy bien. Avienta la cabeza. Vamos, 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 vamos. Hazlo. Ya la voy a atrapar. Vamos, tú puedes. Intenta morderme. ¿Listo? Sí. Muy bien. Hazlo. Vamos. Ah, casi la atrapo. Eso no cuenta. Vamos, atrápala. Muéstrale que ¡ah! ¡La tengo! ¡La tengo! Mira sus dientes. Amigo, mira esto. Me veo parte de la cola. Míralo, por favor. No, no, no. Un momento. No dejes que se antoje. Muy bien. Hazlo, hazlo, hazlo. Es más fuerte de lo que parece. Vamos. ¿Puedes cogerla? Eso creo. Métela en la bolsa. Ábrela bien. Métela, métela. Oh, ciérrala. Más dinero para nosotros. Esta era muy fuerte. Esto es peligroso. Hay tantas serpientes por aquí que arrasan con todo a su paso.
Hola jóvenes, buenos días. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, profe. Sí. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, creo que ya me escuchan. Voy a compartir la pantalla. Es sencillo, pueden ver la pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya, profe. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver el tema de heterosaciedad. Acuérdense que todo esto se llama violación a los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, ¿no? Heterosaciedad. Entonces, lo que habíamos comentado es que nosotros construimos un modelo, ¿sí? Y ese modelo cumple muchos supuestos. Sobre todo esos supuestos se utilizan para derivar propiedades estadísticas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. En sí, el método de mínimos cuadrados ordinarios es un método matemático y se complementa con esos supuestos para darle algunas propiedades estadísticas a los estimadores y sobre todo para poder hacer inferencia estadística, acuérdense, ¿no? Hacer pruebas de hipótesis, construir intervalos de confianza. Pero el tema es que los datos, cuando usamos datos, estos datos van a hacer que, digamos, en primer lugar, puede ser que no provengan de un muestreo aleatorio y van a tener muchos problemas. Y esos datos lo que van a ocasionar es que no se cumplan los supuestos del modelo clásico, ¿no? Y el primer supuesto que se va a romper, que no se va a cumplir, es el supuesto de heterosaciedad. Estamos analizando qué es lo que va a suceder cuando no se cumpla, ¿no? Entonces habíamos visto que heterosaciedad significa, esto significa distinto, diferente o diferente. Sedasticidad significa varianza. Entonces, heterosasticidad significa varianza distinta o diferente, ¿sí? Entonces, lo que habíamos visto era, habíamos visto las causas de la heterosasticidad. Entonces, ¿cuáles eran las causas? ¿Cuáles eran las causas que habíamos dicho? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cuáles son las causas de la heterosasticidad? ¿Por qué surge la heterosasticidad? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien recuerda? ¿No? Bueno. Entonces, la heterosasticidad, ¿sí me escuchan más bien? ¿Sí, verdad? Sí están ahí. Sí, profe. Ok. Las causas se deben, sobre todo la heterosasticidad se debe a la naturaleza de los datos económicos, ¿no? O se debe al comportamiento, o sea, se debe a la naturaleza de los datos económicos, pero esa naturaleza básicamente se debe al comportamiento de los agentes económicos. Entonces, los agentes económicos, pues como vimos en el ejemplo anterior, de la clase anterior, es que van a aumentar su gasto, ¿no? Algunos van a aumentar su gasto demasiado cuando aumenta su ingreso y algunos, pues no va a aumentar tanto su gasto, incluso hasta podría disminuir. Y entonces eso genera un comportamiento heterogéneo, ¿sí? Pues sobre todo de la dispersión de los datos respecto a la recta de regresión conforme aumenta la variable X, ¿no? Bueno, entonces estas eran las causas, luego vimos las consecuencias. Las consecuencias, habíamos visto que, en primer lugar, el estimador, o los estimadores más bien,
porque vamos a hablar de todos, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios ya no van a ser eficientes. Ya no son eficientes. ¿Qué significa eficiente? ¿Alguien recuerda? Que ya no cumple con el teorema de Gauss-Markov. Exacto, que ya no cumple con el teorema de Gauss-Markov, o en otras palabras, que ya no tienen la varianza mínima, ¿verdad? Exacto, así es. Exactamente, eso significa. Ya no se cumple el teorema de Gauss-Markov. Así es. Y el teorema de Gauss-Markov establece que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios tienen la menor varianza o son eficientes, ¿no? Básicamente entre todos los estimadores lineales e insesgados existentes. ¿Cuál es tu apellido, compañero? Calderón Siguero, profe. Calderón Siguero, muy bien. Es 1 de diciembre. Aquí. Ay, hijo. Bueno, vamos a, entonces ahora, el siguiente es que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, siguen siendo insesgados, porque digamos que la insesgadez no se afecta al hacer el cálculo de la varianza, por eso es que siguen siendo insesgados, ¿no? O sea, en todos los cálculos que hagamos, en donde usemos la varianza, ahí es donde vamos a afectar pues ese cálculo, ¿no? Porque la varianza ahora se va a comportar de manera heterogénea, ¿sí? De hecho, a la heteroplasticidad en algunos libros le pueden encontrar como heterogeneidad. Sí, es muy raro, pero sí aparece en algunos libros como heterogeneidad, ¿sí? Es que lo también tiene otra interpretación en otros modelos, entonces por eso es que no se usa mucho ese nombre. Pero bueno, en algunos le llaman heterogeneidad, ¿no? Bueno, y luego, vamos a ver aquí quién anda. Entonces, esa es la siguiente consecuencia. ¿Y la última cuál era? ¿Alguien recuerda? Que pueden ser, hay errores, ¿no? En los estimadores son incorrectos o algo así. Que los intervalos de confianza, y las pruebas de hipótesis, van a ser erróneas, ¿no? Lo habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, acuérdense que en las pruebas de hipótesis se va a tender a rechazar menos veces la hipótesis nula, ¿no? Porque la varianza va a ser muy alta, ¿no? O sea, el error estándar va a ser muy alto. Entonces, acuérdense que como calculamos nuestro estadístico de prueba así, beta J sobre el error estándar de beta J, entonces como esto es muy grande, esto tiende a infinito, digamos, bueno, en el caso extremo, entonces el cociente pues tiende a 0, ¿no? Entonces, si tiende a 0, quiere decir que la distancia entre el valor y la hipótesis nula, pues va a ser muy pequeño, ¿no? Eso significa. Entonces, pues significa que no se va a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? No pierdan de vista cuál es el principio de las pruebas de hipótesis, ¿no? Y los intervalos de confianza, lo que va a suceder es que como los intervalos de confianza por ejemplo, para beta J, no sé si se acuerdan que era así, n-k, error estándar de beta J, menor o igual a beta J, menor o igual a beta J gorro, más T alfa sobre 2, n-k, por el error estándar de beta J, ahí está, y esto es igual a 1 menos alfa por ciento, ¿sí? Entonces, si este valor
aumenta, ¿qué sucedería con los intervalos de confianza? ¿Qué creen que pasaría? Aumenta, ¿no? Porque al aumentar, al haber heterozacidad, lo que va a suceder es que las varianzas van a ser más grandes. ¿Qué va a pasar con este intervalo de confianza? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que la probabilidad de que se rechace sea menor. Sí, sí, eso ya está bien. Sí, de hecho, pues sí, esa es una interpretación adecuada. Pero otra forma de ver este resultado es que están de acuerdo que el intervalo de confianza nos va a dar así algo así, ¿no? Como un rango. Estos son nuestros valores, digamos, este es el valor verdadero de beta J. Entonces el intervalo de confianza me va a dar como este rango en el cual nuestro estimador nos dice que puede encontrarse este verdadero valor, ¿no? Este rango. Pero si los errores estándar aumentan, son más grandes, ¿qué va a pasar con el intervalo de confianza? Este intervalo de confianza, ¿están de acuerdo que se va a hacer más ancho? ¿Sí? Porque le estamos quitando aquí una parte más grande y aquí le estamos sumando una parte más grande, ¿no? Entonces, esto lo que hace es ampliar el intervalo, ¿no? Entonces vamos a tener intervalos de confianza muy anchos. O sea, no es, aunque parezca que sí es aceptable tener intervalos de confianza anchos, no lo es, ¿no? No lo es porque de alguna forma, pues nosotros podríamos hacer un intervalo de confianza pues muy amplio, ¿no? Todo lo amplio posible que quisiéramos y pues siempre le atinaríamos que ahí se encontraría el verdadero valor de beta J, pero no es el chiste. El chiste es que tratamos de que este intervalo de confianza sea lo más estrecho posible, pero que sí contenga al verdadero valor con mucha seguridad, ¿sí? Entonces lo que se busca es que el intervalo de confianza sea estrecho, no que sea amplio. Y entonces la heterozacidad pues va a generar intervalos de confianza muy anchos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? ¿Ya vieron entonces cómo afecta la heterozacidad a los, pues sobre todo a los intervalos de confianza y a las pruebas de hipótesis? ¿Cuál es tu apellido, compañero, que me dijiste? Calderón Sillero. Calderón. Ok, muy bien. Sí, lo dijiste bien, ¿no? Más bien yo creo que yo no precisé la pregunta, ¿no? Bueno, ok. Entonces vamos a continuar. A ver. Eso ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Todo eso es de la clase pasada. Entonces ahora lo que vamos a ver es, vamos a llamarle heterozasticidad, heterocedasticidad en el modelo de regresión simple. En el modelo de regresión simple. También a este tema, de hecho, le podemos llamar errores estándar robustos a heterozacidad, pero lo voy a poner así, ¿no? Este subtema. Lo que vamos a tener es lo siguiente, mira. Anteriormente, todos los resultados los dedujimos en forma matricial. Está bien, de hecho, esa es la forma general, pero para ver algunos resultados, poderlos interpretar más fácilmente, graficarlos incluso, es muy útil el modelo simple, es muy útil el modelo de regresión lineal simple. Por eso siempre les decía que este modelo va a ser muy intuitivo, muchas cosas se explican no solamente en forma matricial, sino se entienden sobre todo más fácil con este modelo, ¿no? Entonces, por eso ese modelo siempre vamos a estar usando, más en estos ejemplos. Bueno, entonces, vamos a tener esto y vamos a suponer que lo que tenemos es que la varianza de los errores es sigma cuadrada i, ¿sí?
para I2 hasta N. Vean que aquí este subíndice, cuando lleva el subíndice de la sigma, eso significa heterocedasticidad. De hecho, le puedo poner una letra más, una J, porque la I como que no se ve muy clara, para que sea más, ¿no? Más clarita. Ahí está, ¿no? Eso significa heterocedasticidad, ¿vale? Bueno, entonces, y aquí también le tengo que poner J. Así, digo para que sea más claro. Entonces, esto significa que existe heterocedasticidad, ¿vale? Heterocedasticidad. Entonces, lo que vamos a ver es la fórmula de la varianza, pero con el estimador bajo este modelo simple. ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Están? ¿Ahí siguen, jóvenes? Hola, hola. ¿Sí? Hola. Sí, profe. Ok. Es que les digo que luego se me va el internet y bueno, mejor les pregunto. Bueno, entonces hay que recordar, ¿se acuerdan que recordar que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios para la pendiente, es, no sé si recuerden, era esta. En este modelo era esto. ¿Sí? Así lo podemos obtener. Por supuesto, esta fórmula también se puede obtener a partir, y es lo mismo, a partir de las matrices que vimos. Pero lo voy a hacer de esta forma porque les digo que aquí se va a ver más claro el resultado que yo quiero mostrar, ¿no? Esto se llama, lo que quiero mostrar son los errores estándar, se llama robustos a heterocedasticidad. Bueno, esto vamos a llamarle número 1. Y acuérdense que se cumplen, vamos a suponer que se cumplen todos los supuestos excepto el de heterocedasticidad. ¿Sí? Entonces, se cumple el supuesto de que el modelo es lineal. Es decir, es esto, este es el verdadero modelo. Este es el modelo, ¿no? El modelo es lineal, y es el verdadero modelo. Es un supuesto muy fuerte, porque pues el modelo verdadero a lo mejor tiene más variables, pero aquí eso precisamente es un supuesto. ¿Sí? Tengan claro lo que son los supuestos, ¿no? Modelo lineal y es el verdadero modelo, ¿no? Luego, entonces vamos aquí a sustituir, esto vamos a ponerle 2. ¿Sí? No sé si recuerdan que esta fórmula se escribía así, se podía simplificar así. A lo mejor lo recuerdan. Y si no, bueno, pues lo pongo. Así nos queda, ¿no? Entonces, esto le puedo llamar 1A. Es lo mismo, nada más que esto al multiplicarse con este término, con Y barra, perdón, se simplifica a esto, ¿vale? A lo mejor lo recuerdan. Y luego vamos a sustituir entonces, vamos a sustituir 2 en 1A. Vamos a sustituir 2 en 1A. Entonces nos va a quedar la beta 1 igual a la suma de x y menos x barra. Y aquí vamos a poner y, que es igual a beta 0 más beta 1. Lo pongo con otro color porque, pues para destacar que estamos haciendo la sustitución, ¿no? Y luego esto sobre la suma de x y menos x barra al cuadrado, ¿no? Esto, ahí está. Y luego vamos a simplificar. Nos va a quedar, en este caso, nos va a quedar beta 1. Esto es igual a
Esta álgebra ya la habíamos hecho, ¿eh? Así que me voy a saltar esta parte hasta acá. Después de hacer cálculos, nos queda esto. Así. Sale. Ahí están, jóvenes. Ahí siguen. Sí. Gracias. Esto le vamos a llamar, le vamos a poner un número que va a ser 2. Entonces la ecuación, no es cierto, la 3, ¿no? Entonces la ecuación 3, porque lo vamos a usar ahorita más adelante, por eso. Entonces vamos a tomar valores esperados. Vamos a tomar valores esperados en 3. Entonces vamos a tomar el valor esperado de beta 1 gorro, y esto nos va a quedar, no sé si recuerden, también esto ya lo hicimos, aquí, a ver, no, digo, tenemos tiempo, no hay problema. Vamos a ponerlo así. De hecho, ya lo hemos realizado esto. Así nos queda. No le pongo el índice a las sumas, no es necesario ponerle el índice a las sumas, porque lleva más tiempo, pues. De hecho, muchos libros así lo ponen sin índice, ¿no? Pero a mí sí me gusta ponerlo, sobre todo porque cuando uno empieza a ver estas sumas, de por sí son complicadas. Sin el subíndice, pues sin el índice, a mí, bueno, al menos cuando yo empezaba a ver esto, se me complicaba más. O sea, necesitaba que tuviera el índice como para estar claro de que era una suma. No sé, yo pienso medio raro, ¿no? Y creo que así nos sucede a muchos, ¿no? Bueno, entonces esto, por las propiedades de los valores esperados, que les dije que era muy importante, esas propiedades, por las propiedades de los valores esperados, esto nos queda valor esperado de beta 1 más el valor esperado. Ahí siguen, jóvenes. Hola, Sí. hola. Sí. Gracias. Sí, profe. Es que les digo que luego me saca el internet de mejor. O les pregunto, ¿no? Ahí está. Y en este caso, como esto es una constante, beta 1, el parámetro es un parámetro poblacional. Entonces, siempre todos los parámetros poblacionales se consideran constantes. El valor esperado de una constante es la misma constante. Y luego aquí vamos a usar el supuesto de que X es fija o no estocástica. Es fija o no estocástica. Aparentemente esto no tiene pues, gran relevancia, pero sí, porque el hecho de que X sea fija o no estocástica me permite sacar estas X, ¿sí?, del valor esperado, así, me permite hacer esto, ¿sí? Y el valor esperado se sacan del valor esperado precisamente, perdón, se sacan estas X y nos queda así, ¿sí? Nos queda así. Y ahora vamos a usar el siguiente supuesto. El siguiente supuesto, y es muy importante que vean cómo vamos usando los supuestos. Vamos a usar el supuesto de que el valor esperado de UI es igual a 0. Entonces, como el valor esperado de UI vale 0, esto va a valer 0. Y 0 por esto pues, nos va a dar 0. Entonces, este resultado nos va a permitir llegar a esto, de que el estimador es insesgado. Pues vean, eso ya lo hemos hecho en forma matricial. Es lo mismo, nada más que, digamos, usando como otro enfoque, ¿no? Pero es lo mismo, ¿sí?, que hicimos con álgebra lineal, ¿sí? Bueno, esta es la ecuación número 4. Entonces, ahora vamos a calcular la varianza, ¿no? Vamos ahora calcular la varianza de beta 1. Entonces nos va a quedar
varianza de beta 1 es igual al valor esperado de beta 1 menos el valor esperado de beta 1. Estos son gorro al cuadrado. Y esto sería la ecuación número 5. Y entonces aquí vamos a usar o emplear. Vamos a emplear la ecuación 2. Emplear, creo que, a ver, ¿qué número tiene esto? Aquí vamos a usar esta que les dije, que era la ecuación número 3. Esta. Vamos a este resultado, ¿no? Entonces, de la ecuación 3, vamos a emplear la ecuación 3, le pongo así. Emplear la ecuación 3. Entonces nos va a quedar que la varianza de beta 1 es igual al valor esperado. Aquí lo voy a poner así, perdón. Antes de hacerla, hay que sustituir esto por el resultado de 3. Entonces el resultado 3 nos permite escribir esto así. ¿Sí? A ver, fíjense. Este término lo paso del lado izquierdo, ¿no? Y pues dejo la suma del lado derecho, es decir, me quedaría la suma de xy menos x por uy sobre la suma de xy menos x al cuadrado. Eso es lo que me queda, ¿no? Aquí les digo los índices, los podemos poner. Esto sería 3a. Entonces ahora vamos a sustituir 3a en 5. Y entonces nos va a quedar que el valor esperado de, vamos a ponerle una llavecita, corchete, esta diferencia que está aquí, es esta que está aquí. Porque este resultado, perdón, aquí, este resultado que está aquí me falta, este resultado, como el estimador es insesgado, me queda, ¿están de acuerdo que me queda esto? ¿Sí? Así me quedaría. ¿Sí? ¿No es BI? ¿Eh? Es B1, perdón. Ajá, beta 1, perdón. Beta 1, ¿no? Sí, exacto. Beta 1. ¿Sí? Así nos quedaría. Le voy a dejar la llavecita. Ahí está. Así nos quedaría la varianza de beta 1. Gorro. Esto lo puedo llamar 5A. Entonces ahora sí vamos a sustituir 3A en 5A, ¿no? Entonces nos queda lo siguiente. Es igual a la varianza de beta 1, gorro, igual a el valor esperado. Aquí ponemos llavecita. Y esto que está aquí, esta diferencia es esta de aquí. Ahora sí, ¿no? Entonces daría la suma, voy a poner así, la suma de xy menos x por uy sobre la suma de xy menos x al cuadrado. Todo esto está elevado al cuadrado, así, ¿vale? Es eso. Y entonces, aquí, como x, aquí vamos a usar el supuesto, ¿no? Supuesto. Emplear el supuesto de que x no estocástica, es fija o no estocástica. Entonces, al emplear este supuesto, lo que nos va a quedar es que este término que está aquí, como es una constante, es fijo, pues, se puede sacar del valor esperado, pero como está elevado al cuadrado, entonces esto sale elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Así. Ese sería el resultado. Y nos quedaría el valor esperado de, aquí lo pongo, la suma de xy menos x
UI al cuadrado. Así, ¿sí? Y luego, como esto está al cuadrado, todo esto está al cuadrado, hay que calcular este resultado, ¿no? Este resultado, al calcularlo, nos quedaría así, miren. Ya lo puedo manipular esta expresión y me va a quedar así, porque yo voy a usar el espacio que pueda para poner aquí el resultado. Ay, Dios, Dios. Ay, Dios. Puede ser 10. Eso sí es gacho. Bueno, pongan mientras su nombre, por favor, en el chat. A ver si responde esta cosa. Puede ser. No puede ser. Eso sí es gacho. Oh. Respondió. Control C. Perfecto. Ya. Muy bien. Ahí está. Bien. Entonces nos va a quedar esto, ¿no? Nos va a quedar el valor esperado. En el numerador me va a quedar. Ay, Dios, voy a tener cuidado. Ahí está. Entonces nos va a quedar el valor esperado de esto, miren. Aquí ya lo voy a poner con un corchete. Como esto se eleva al cuadrado, ¿sí? Esa suma es una sumatoria elevada al cuadrado. Esa sumatoria al cuadrado es esto. X y menos X al cuadrado por Y al cuadrado, desde 1 hasta N, más la doble suma de X y menos X barra, XJ menos X barra, UI por UJ, esta. Esa es por una propiedad de la suma, ¿no? Esta. Y luego en el denominador nos queda esto. Al cuadrado, ¿sí? Aquí ponemos desde 1 hasta N. Y luego vamos a tomar los valores esperados. Tomar valores esperados. Entonces, al tomar valores esperados, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar el valor esperado. Vamos a ponerle este. Va a ser igual a la suma. Como X es fija, entonces aquí volvemos a usar el supuesto de que X es fija y nos queda esto. Más la doble suma de X y menos X, XJ menos X, valor esperado de UI, UJ, sobre la suma de X y menos X al cuadrado, ¿sí? Es esto. A ver, aquí estamos usando el supuesto, de que X es fija o no estocástica. Por eso es que podemos sacar la X del valor esperado. ¿Sí, jóvenes? ¿Siguen ahí? Sí. ¿Ahí siguen? Sí, profe. Gracias. ¿Y qué es esto que está aquí? ¿Esto qué es?
¿Qué es eso? ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Era lo de los errores? Sí, pero ¿qué? ¿Cómo se llama los errores? ¿Qué es de los Error errores? estándar. Es la varianza. La varianza. La variancia de los errores. La varianza de UI, ¿no? Bien. Y esto que está aquí es la covarianza entre UI y UJ. ¿Cuánto vale la covarianza de UI con UJ? ¿Cuánto vale? 0. Exacto, cero, porque ese es un supuesto. O sea, eh, todos los supuestos, excepto el de heterosastidad, se mantienen. El único que no se cumple es el supuesto de heterosedasticidad. Entonces, este se llama el supuesto de no correlación serial, acuérdense. Entonces, vean cómo estamos usando los supuestos para poder simplificar la fórmula. Sin estos supuestos no se podría simplificar la fórmula. ¿Vale? Ahí está. Entonces, lo que nos quedaría sería esto vale, pues todo esto de aquí vale 0. Y luego nos va a quedar la suma de x y menos x al cuadrado. Y esto, el supuesto sería varianza de UI. Ahorita lo voy a poner con UI. Igual le podemos poner UJ. Ahorita le voy a poner UI. Este supuesto lo voy a sustituir aquí. ¿Sí? Esto, en lugar de esto, pongo esto. ¿Sí? Y luego todo lo demás ya desapareció porque vale 0. Esto sobre la suma al cuadrado, así. Esta es la varianza de beta 1 gorro. ¿Sí? La varianza de beta 1 gorro. Ahí está. Y esta es la fórmula. Ya no se puede sacar esta suma, ojo, perdón, ya no se puede sacar este término de la suma, porque antes se sacaba porque era una constante, pero ahora ya no se puede sacar. Entonces esta fórmula, diríamos que sería la fórmula para la varianza, fórmula de la varianza, fórmula de la varianza de beta J, de beta 1, perdón, beta 1 gorro, bajo la presencia de heterosedasticidad. ¿Sí? Así se llama. Y, y en este caso, si nosotros extraemos su raíz cuadrada de esto, al extraer o calcular, pues, la raíz cuadrada, nos va a quedar que esto es igual a la raíz cuadrada de la varianza de beta 1 gorro. ¿Cuánto vale? ¿Cómo se llama esa raíz cuadrada de la varianza? ¿Alguien recuerda cómo se llama esa raíz cuadrada de la varianza? Jóvenes, ahí sí. Jóvenes. ¿Alguien me No, puede decir? no me acuerdo. Se llama error estándar. Se llama el error estándar de beta 1, ¿no? Entonces esto sería la suma de x y menos x al cuadrado, sigma cuadrada y sobre la suma de x y menos x al cuadrado. Así. Y esto al cuadrado. ¿Sí? Esta fórmula o estos errores estándar tienen un nombre muy especial en econometría. Estos errores estándar que toman en cuenta la presencia de la heterosasticidad, estos errores estándar toman en cuenta la presencia, de
heterocedasticidad. Y estos errores se llaman errores estándar robustos, errores estándar robustos a heterocedasticidad. Heterocedasticidad. O también se llaman errores estándar de White, pero vamos a dejarlo así, porque es un nombre más común. Errores estándar robustos a heterocedasticidad. ¿Sí? Entonces, estos son los errores estándar que toman en cuenta la presencia de heterocedasticidad. Si alguien recuerda cómo eran los errores estándar sin heterocedasticidad, es decir, con homocedasticidad, ¿cómo eran? ¿Cómo eran los errores estándar con homocedasticidad? ¿Alguien recuerda? ¿Por actualidad? ¿Jóvenes? Era la sumatoria, ¿no? De x1 menos x barra por... Ay, no me acuerdo cuál es. Por x... No es cierto. No me acuerdo. ¿Por qué? No, menos y barra. Ese es ese es el estimador de beta 1. No, es en este caso así, mira. Es sigma cuadrada sobre x y menos x. Esta era la fórmula. ¿Sí? Estos son los errores estándar. Es importante entender esta diferencia porque Stata y BIOS R utiliza esta fórmula. ¿Sí? Errores estándar con homocedasticidad o bajo la presencia de homocedasticidad. ¿Sí? Y entonces, con homocedasticidad nos queda esto. Vean la fórmula cómo cambia en este caso. ¿Por qué cambia? Porque cuando tomamos la varianza aquí, cuando se pone la varianza aquí, o sea, en esta varianza resulta ser una constante, como les decía, ¿no? Y entonces, esta varianza sale de la suma, se puede sacar de la suma porque es una constante, y nos queda esto. No sé si recuerdan. Y este término de acá se elimina con uno de estos y nos queda el resultado. Nos queda el resultado, es este, que está aquí. ¿Sí? Este. Bueno, entonces vean que son dos fórmulas diferentes. Una que toma en cuenta la presencia de heterocedasticidad y otra que no la toma en cuenta. ¿Sí? La fórmula de los errores estándar que toma en cuenta la presencia de heterocedasticidad se llaman errores estándar robustos a heterocedasticidad. ¿Sigo bien? Sí. Sí, ok. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo, siempre que hagamos un cálculo, una regresión en Stata, o en R o en IBIUS, siempre lo que va a calcular por default son los errores estándar, y vamos a hacer un ejemplo, los errores estándar con homocedasticidad. O sea, Stata y BIOS, si nosotros no le indicamos que hay heterocedasticidad, la fórmula que usa es esta de acá. ¿Sí? Entonces, hay que indicarle esta cuando exista heterocedasticidad. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a abrir la base de datos esta. La base de datos que es la de rent. Aquí. Rents. ¿Vale? Vamos a poner esto. Rents. Bueno, entonces vamos aquí a hacer un scatter, un gráfico de dispersión entre la variable dependiente va a ser red y la variable independiente va a ser inco. Es decir, lo que estamos analizando es que son personas, en este caso son individuos, personas, que tenemos sus datos de la renta que están dispuestos a pagar por alquilar un departamento y su ingreso.
Entonces se supone que pues a mayor ingreso, vamos a darle enter, a mayor ingreso, pues ahora están dispuestos a pagar una renta más alta, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. Este gráfico es muy importante porque me señala de forma muy pues, rápida si puede existir, si pudiera existir heterocedasticidad. A ver. Entonces, este gráfico va a ser muy importante. Obviamente este gráfico es en 2 dimensiones, en 3 o 4 dimensiones, es decir, si hubiera más variables, se complicaría usar gráficos. Pero bueno, ahorita vamos a usar esto. Entonces, esta gráfica, cuando tengamos una gráfica de este estilo, así, en donde, vean, los datos, nuestros datos, como que digamos como que se localizan como en un embudo o como que están aquí pues, y a medida que aumenta X, vean que la variabilidad de estos datos empieza a aumentar. O sea, es como lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, gráficamente así se vería. Una forma de detectar la heterocedasticidad sería esto. ¿Sí? Así se vería empíricamente, ¿no? Y entonces, como parece que existe heterocedasticidad, entonces vamos a hacer la regresión primero. Vamos a hacer la regresión, miren, statistics, linear regression. Vamos a poner como variable dependiente rent y como variable independiente income. Veamos esto, ¿sí? En este caso, este es el coeficiente del beta de ingreso, beta 1 pues. Entonces esto nos está midiendo la sensibilidad, se dice, del ingreso, de la renta, perdón, al nivel de ingreso. Es decir, el ingreso está en dólares, la renta está en dólares, entonces nos está diciendo que por cada dólar que aumente el ingreso, las personas están dispuestas a pagar $0.06 más, ¿no? Bueno, ese es. Ahora, lo que tenemos que ver es si este coeficiente se dice es estadísticamente significativo. ¿Alguien me puede decir qué implica, qué significa que este coeficiente sea estadísticamente significativo? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Se va, bueno, ahí creo que se acepta, ¿no? H0. Sí, tiene que ver con eso, pero más bien en términos intuitivos, digamos, ¿no? O sea, explicándoselo a otra persona, a una persona que no sabe econometría, ¿qué implicaría que sea estadísticamente significativo este coeficiente? Pues que tiene mucha, Que tiene más o sea, probabilidad va a de que influir sea mucho aceptado. en nuestro. Acuérdense que sea estadísticamente significativo equivale a decir que esta variable sí explica, causa, determina, impacta a esta variable. Y para eso necesitamos hacer una prueba de hipótesis, como alguien dijo, ¿sí? O bien con el p-value, si el p-value es menor o igual a 0.05, entonces significa que este coeficiente, ¿no? Dado por esto, o esta variable, mejor dicho, es si explica, impacta, causa, determina a esta variable, a renta. En este caso diríamos que el ingreso sí explica, causa, determina a la renta que están dispuestos a pagar, ¿sí? Eso significa. Y que la constante sea estadísticamente significativa, ¿a qué equivale? ¿Qué es lo que equivale a decir? Que no impacta ni determina. No. Acuérdense que en la constante no se dice así. Simplemente se dice que el modelo sí lleva una constante. Sí debe incluir una constante, un intercepto del modelo. Ese es interpretar un poquito diferente. Ok. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ahí vean, bueno, aquí ya lo hice porque lo había hecho en el ejercicio anterior.
Aquí está. Es que aquí a usted le salió así. Me voy a regresar porque así está. Esto es lo que les salió a ustedes, ¿no? Estos son los errores estándar que se calculan con esta fórmula que está aquí, miren. Esta, ¿sí? Con esta fórmula. Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Con esta fórmula. Entonces, para usar esta fórmula, dado que parece que existe heterozasticidad, entonces lo que necesitamos hacer es calcular, dado que parece existir heteroelasticidad, se calculan los errores estándar robustos, heteroelasticidad. Entonces, si existe heteroelasticidad, lo que tenemos que hacer es usar los errores robustos a heteroelasticidad, no estos, los tradicionales o los que da por default. Entonces, para sacar los errores estándar robustos, nos vamos a Statistics, Linear Models and Related, Linear Regression, ponemos la variable dependiente, REN, la variable independiente, y ahora aquí en estas pestañitas seleccionamos SE, diagonal, Robust, y seleccionamos la opción Robust, y le damos OK. Todo lo demás lo dejamos así como está. Y observe, estos errores, aunque marginalmente, o sea, la diferencia es muy pequeñita, pero son mayores a estos errores. Y casi siempre va a ser el caso, ¿eh? La constante, no vamos a hacerle mucho caso ahorita, porque realmente en donde afecta a la heterozasticidad es básicamente en los coeficientes de las variables, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer cuando tenemos heterozasticidad, ¿sí? A ver, lo menos que podemos hacer es calcular los errores estándar robustos heterozasticidad, si es que existe heterozasticidad. Y si la heterozasticidad es muy grave, entonces ahí sí necesitamos corregirla. Y ese va a ser un método que vamos a ver la próxima clase, ¿no? Cómo corregirla. Bueno. Ok. Permítame. Ok. Entonces, esto es hasta aquí vamos, ¿sí? Entonces queda claro que si existe heterozasticidad, lo mínimo que tenemos que hacer es emplear los errores estándar robustos a heterozasticidad. Si no los Profe, emplean... tengo una Sí, duda. Sí, dime. Si pareciera que hay, pero en realidad no hay, y calculamos esto de los errores robustos, ¿nos saldría lo mismo que en el cálculo normal? En teoría sí, así es, Okay. en teoría sí, en teoría sí, así es. Y planteas una buena pregunta porque, a ver, la prueba gráfica no es una prueba suficiente, o sea, podemos ver mal, ¿no? O a veces las pruebas no identifican la presencia de heterozasticidad, estas gráficas. Entonces, lo que tenemos que hacer es una prueba formal, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo que vamos a ver ahora son pruebas, se llaman pruebas para detectar la presencia de heterozasticidad, ¿sí? Entonces, exactamente, podemos equivocarnos con la gráfica, puede ser que parezca que sí hay, a lo mejor no hay, como dices. Entonces, lo que nos quita duda, ¿sí? O sea, esto es una prueba contundente, definitiva casi, son las pruebas formales para detectar la presencia de heterozasticidad. ¿Sí? Este es muy bien. Está muy bien planteada tu pregunta porque exactamente. A ver, en toda la econometría y ahorita no hemos visto muchas cosas, apenas hemos visto algunas, pero sí vimos pruebas de hipótesis. Todas las pruebas van a ser pruebas de hipótesis, ¿sí? Y además
una característica es que todas las pruebas siempre detrás de las pruebas siempre va a haber una regresión, ¿sí? O sea, en los modelos de regresión, para detectar la presencia de algún problema, siempre se va a usar otra regresión para probar la presencia de ese problema, ¿no? Esa es una característica que se van a ir dando cuenta poco a poco, ¿no? Bueno, ok. Entonces la primera prueba que vamos a ver se llama la prueba se conoce como la prueba de Bruce-Pegan. Hay muchas pruebas, pero vamos a ver básicamente nosotros dos, porque son las más usadas, las que tienen los software, y además no da tiempo ver todas, ¿no? ¿En qué consiste la prueba de Bruce-Pegan? La prueba de Bruce-Pegan es, se estima el modelo, sea el modelo, partimos de un modelo, y en este caso nos quedaría el modelo así. Vamos a ponerle beta 0, beta 1, x1 más beta 2. Noten que estoy empezando a contar a partir de beta 0, porque aquí no es tan importante los coeficientes, ¿no? Entonces, por eso lo hice así. Entonces tenemos, este es nuestro modelo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para realizar la prueba? Para realizar la prueba de Bruce-Pegan, para realizar la prueba de Bruce-Pegan, primero, bueno, se realizan varios pasos, 3 pasos básicamente. Se realiza los siguientes pasos, o se sigue el siguiente procedimiento. El primer paso es estimar el modelo, ¿no? Vamos a estimar el modelo original. Estimar el modelo original. El modelo original sería y igual a beta 0 más beta 1, x1 más beta 2, x2 más beta k, xk más 1. Ese sería el modelo, ¿sí? Paso 2. Perdón. Paso 2. Vamos a obtener los residuales del modelo. En este caso vamos a llamarle UI gorro. Son los residuales, ¿sí? Acuérdense que los residuales son iguales a el valor observado de Y menos su valor pronosticado, ¿no? ¿Sí recuerdan eso, no? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Y paso 3, vamos a realizar la regresión auxiliar. Por eso les digo que todas las pruebas econométricas, detrás de todas las pruebas econométricas o que se usan en econometría, hay una regresión, ¿sí? Entonces la regresión auxiliar, incluso la voy a poner con otro color, es así. Es, ojo, UI al cuadrado, alfa 0 más alfa 1, UI, no, es X1, XI1, no, es 1i más alfa 2, XI, 2i, sí, más alfa k, xki, más un término de error. Esa es la regresión auxiliar, ¿sí? Esto que está aquí, esto es un estimador de la varianza de los errores, o son estimadores de la varianza, de las varianzas, porque son varias,
de las varianzas de los errores del modelo. Hola, hola, jóvenes. ¿Escuchan? Hola, hola. Sí, profe. Sí, sí, profe. Gracias. Gracias, gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya. Sí. Gracias. Bueno, entonces les decía que vamos a probar la presencia de heterosacidad usando un modelo, ¿no? Los residuos al cuadrado se consideran como estimadores de la varianza de los errores del modelo. Acuérdense que residuos y errores no son lo mismo, ¿sí? Residuos son un término muestral y errores es un término poblacional, ¿sí? Eso tenganlo presente, por favor. Bueno, entonces, hay que hacer este modelo y hay que probar la siguiente hipótesis, ¿sí? Hay que probar la hipótesis, es una hipótesis conjunta. Esto es, hipótesis es esta. Que alfa 1, alfa 2, todos estos alfas son diferentes, son iguales a 0. La hipótesis nula establece que existe homocedasticidad. ¿Sí? Y la hipótesis alternativa es no H0, es decir, con que coeficiente de algún coeficiente del modelo sea significativo, ya se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, la hipótesis alternativa significa que o implica que existe heterocedasticidad. ¿Sí, jóvenes? Existe heterocedasticidad. Eso significa. ¿Sale? Bueno, entonces aquí vamos a construir un estadístico de prueba. ¿Se acuerdan? Para probar hipótesis, vamos a construir un estadístico de prueba. A ver,
antes de construir el estadístico de prueba, esta prueba, esta prueba que está aquí, ¿a qué prueba se parece de las que ya hemos visto antes? ¿Cómo se llama esa prueba? De hecho, ya lo habíamos visto, pero ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda casualidad? Y mientras recuerdan, ¿cuál es tu nombre, compañero? Que me dijiste hace un rato la pregunta que planteaste. García Reyes, prof. ¿Y no es la prueba de significancia individual o eso? Conjunta. Es la prueba de significancia conjunta. Exacto. Se llama prueba de significancia conjunta. Exacto. Entonces lo que estamos haciendo es una prueba de significancia conjunta. Así es, ¿no? García Reyes, ¿no? Mira. Exacto. Es una prueba de significancia conjunta. Es decir, lo que queremos probar es que si conjuntamente las X explican a las varianzas, ¿no? A las varianzas, a los estimadores de las varianzas de los errores del modelo. Eso es lo que queremos explicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra forma de definir la heterocedasticidad es esta, mira. Es esta. Otra forma de definir la heterocedasticidad es la siguiente. Otra forma de definir la heterocedasticidad es con esta definición. Que la varianza de los errores dependa de las variables del modelo. Bueno, en este caso le estoy poniendo XY, pero podemos ponerle X1, X2, no es así, ¿no? Es X1Y, X2Y, XKY. Eso significa. Entonces, esto significa pues que la varianza de los errores depende de las variables del modelo, ¿sí? Mejor te acepto un O papazo. depende de las X pues del modelo, de las variables Uno y la gordita. Con eso. explicativas del modelo. Esa es otra forma de definir la heterocedasticidad. Y entonces por eso es que vamos a hacer una prueba de significancia conjunta, porque eso nos diría que si dependen o no las varianzas o los estimadores de las varianzas, en este caso de los errores de las X. Y entonces, ¿cuál sería nuestro estadístico de prueba? ¿Cuál sería el estadístico de prueba? ¿Cuál sería nuestro estadístico de prueba aquí? Jóvenes. ¿Cuál sería el estadístico de prueba? ¿Cuál era el estadístico de prueba que construíamos en estos casos? ¿De calculador? El F calculado, ¿no? Es el F calculado, ¿sí? Hay que obtener el F calculado, ¿sí? Y el F calculado lo podemos calcular en términos del R cuadrado o en términos de la suma del cuadrado de los residuos del modelo. Lo podemos calcular de varias formas, acuérdense, ¿no? Suma cuadrada de los residuos del modelo, creo que era, el restringido, del no restringido, porque esto va a ser más alto, menos la suma cuadrada del modelo restringido sobre, aquí le habíamos puesto sobre la suma de cuadrado de los residuos del modelo no restringido sobre n menos k. Este es el estadístico, ¿sí? Pero también se puede usar otro estadístico, aquí se propone otro estadístico, que es este. También, bueno, sí, también se puede emplear el estadístico, LM le llama, ¿sí?
LM significa Lagrange multiplier, multiplicador de Lagrange, pues, ¿no? Bien. Entonces, el estadístico LM o de Lagrange multiply es n por r cuadrado, ¿sí? Y vean cómo el r cuadrado está en el estadístico porque en este caso, pues lo que queremos medir de alguna forma es el ajuste del modelo, ¿no? Y esto tiene ¿cuántos grados de libertad? Ya les digo cuántos grados de libertad tiene esto. Pues en teoría tiene el número de grados de libertad del modelo, y aquí serían K, ¿no? Serían K. ¿Vale? Eso es. Número de variables que tengamos en el modelo, ese es el número de grados de libertad. Número de variables del modelo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba primero en un modelo simple y luego lo vamos a hacer en el modelo múltiple. Entonces vamos a hacerlo. Ya todo está, de hecho ya no hay que hacer nada prácticamente. Ya está todo en Stata. Vamos a hacer entonces la prueba. Lo voy a hacer así porque es más rápido que si la hacemos a mano, ¿no? Todo. O sea, si hacemos la formulita y todo, desarrollamos, sustituimos, no. Vamos ya al directo. Lo que tenemos que hacer en la prueba de Brooks-Pegan es estimar el modelo original. ¿No? Hay que estimarlo sin la opción robusta, es decir, Statistics, Linear Models and Related, Linear Regression. Aquí quítenle la opción robusta, por favor. Le dan Default Standard Errors, nos regresamos a Model y le damos así. O pongan el comando, que es este. ¿Sale? Ese es el paso 1. Paso 2, ahora sí. Paso 2, ese fue el paso 1, es que no le puse paso. Paso 2 es realizar la prueba Brooks-Pegan. Entonces nos vamos aquí, miren, a Statistics, a Post-Estimation, a Reports and Statistics, ¿sí? Reports and Statistics, y aquí vamos a hacer, aquí ya está de hecho, Test for Heteroscedasticity. La prueba de hecho es una versión modificada de la prueba de Brooks-Pegan, ¿no? Y le damos OK. Y entonces, vean que la hipótesis nula es que existe varianza constante. La varianza es constante. ¿Qué significa varianza constante? Pues que existe homocedasticidad. Esa es la hipótesis nula. Aquí está como les dije. Aquí está. Existe homocedasticidad. Esa es la hipótesis nula, ¿vale? Y la hipótesis alternativa, pues es la negación de la hipótesis nula. Y entonces podemos calcular y vean que aquí el estadístico tiene un grado de libertad porque solamente tenemos una variable. Entonces podemos calcular el valor de tablas y contrastar este valor con el valor de tablas y ver si cae en la zona de rechazo o no. Pero pues es más fácil si simplemente leemos el p-value. Si el p-value es menor o igual a 0.05, ¿qué se concluye? ¿Qué podemos concluir, jóvenes? ¿Qué podemos concluir? No, que se rechaza, acuérdense. Que se rechaza, ¿sí? Eso, digo, no hay problema, digo, siempre les pasa, ¿no? Se confunde, ¿no? De repente, pues hasta yo me confundo, pero, pues nada más ahí hay que practicarlo, ¿no? Entonces, como el p-value es menor a 0.05, la hipótesis, esto implica que se rechaza H0. Y todo lo vamos a hacer con los p-values, ¿eh? Se rechaza H0. Y si se rechaza H0, significa que existe heterocedasticidad. ¿Sí, jóvenes? Eso significa. Ya está. Y ahí termina la prueba. Eso es todo. ¿Sí? Por eso les dije, ya no lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Nada más vamos al resultado. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio.
Vamos a cerrar esta base de datos y vamos a abrir la base de datos de price, precio 1. Se llama precio 1. Está hasta acá abajo. Sí tienen sus bases de datos, ¿verdad? Sí abren las bases de datos, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer ahora la prueba de Bruce-Pegan para este ejercicio. Entonces, paso 1, aquí le voy a poner paso 1, no le puse hace un rato, les digo. Así le voy a poner paso 1. Estimar el modelo original. Entonces, nuestro modelo original va a ser así. Statistics, linear model related, linear regression. Vamos a poner la variable dependiente price. Aquí borren estas. Las independientes van a ser 3. Es bedrooms, número de habitaciones, lot size y SQRPT. Es decir, las casas dependen de sus características, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Le damos OK. Este es el modelo original. Y luego paso 2, realizar la prueba de Bruce-Pegan. Nos vamos a Statistics, Post Estimation, Reports and Statistics. Seleccionamos, bueno, en este caso está seleccionada la prueba ya de Bruce-Pegan por default. De hecho, porque es la primera, de hecho, por eso está seleccionada. Le damos OK. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la conclusión? Jóvenes. Pues también se ¿Cuál sería la rechaza, ¿no? conclusión? Exacto. ¿Y qué implica que se rechace la hipótesis nula? Que hay heterocedasticidad. Así es, exactamente. Muy bien. Tu apellido es García Reyes, ¿verdad? Sí, profe García Reyes. Muy bien. Exactamente. Entonces, así, con esto deducimos que existe heterocedasticidad. Y ya por último, entonces, si existe heterocedasticidad, que es lo que estamos comprobando aquí, heterocedasticidad, entonces, lo mínimo que se tiene que hacer, si es que no podemos corregirla, es calcular los errores estándar robustos a heterocedasticidad. ¿Vale? Entonces vamos a calcularlos. Entonces, siempre que existe heterocedasticidad y no se resuelve el problema de la heterocedasticidad, lo mínimo que tenemos que hacer es corregir los errores estándar, calcular los errores estándar robustos. Entonces vamos a linear model, linear regression. Aquí tenemos las variables y ahora le ponemos S robust, seleccionamos la opción robust, le damos OK. Y entonces observen, miren lo que pasa. Los errores son más grandes. Por ejemplo, creo, 0.64, 1.25, ¿ya vieron? Más grande. 17.72 el que sigue. Aquí era 13, ¿sí? Este es más grande aquí, pero los otros son más grandes. Y a ver cuánto vale. Que ese de hecho no nos interesa tanto, pero bueno, pero sí son más grandes, vean, ¿no? Y vean que como son más grandes los errores estándar, tiende a rechazarse. Por ejemplo, en este caso, esto ahora se acepta la hipótesis nula cuando aquí se ha rechazado. ¿Ya vieron? Esa es una consecuencia de la heterocedasticidad. Bueno, entonces, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Continuamos la siguiente clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, muy bien. Bueno, pues nos vemos el viernes, ¿verdad? Nos toca clase. Sí, el viernes. Muy bien. Pues que tengan un excelente día. Cuídense. Gracias, profe, Igualmente, igualmente. profe. Gracias, profe. Hasta luego.